El primer libro del que te voy a hablar es el escrito de Voynich. ¿Qué tiene que ver Voynich en esto? Bueno, para empezar, el escrito de Voynich no tiene ninguna relevancia en cuanto al personaje porque Voynich, Wilfred Voynich, fue simplemente un vendedor de libros. Fue un comerciante que definitivamente no tenía mucho que ver en la escritura, tal vez un aprendiz de bibliotecario, pero lo que sí destaca de este Wilfred Voynich es que él descubrió este libro. Esto que tú estás viendo aquí, lo vamos a poner, ahí está. Esto es un enigma. ¿Por qué? Porque ante tus ojos y los míos podría ser inclusive un algoritmo. Así de simple. Pero ¿cómo podríamos hablar de un algoritmo en el siglo XIV? Estamos hablando del grial de la criptografía. Así se le conoce al manuscrito de Voynich. ¿Por qué? Porque gente de la Segunda Guerra Mundial o inclusive gente de la Primera Guerra Mundial trató de descifrar este libro, trató de descifrar estos códigos y desafortunadamente no fue logrado. Ninguno hasta estos momentos, hasta esta historia, ha logrado descifrar el manuscrito de Voynich. Y bien, nos vamos a ir con otro de los enigmáticos y puros libros que son realmente muy mediáticos. ¿Por qué? Porque se trata del Necronomicon. ¿Qué es el Necronomicon? Este Necronomicon, que me da gusto mostrarte su pasta, que me da gusto mostrarte sus figuras, es un libro extraordinario. Lo conocemos como el libro de los muertos. Este Necronomicon ha sido una fantasía para muchos, principalmente para Lovecraft, un famoso aludido a bibliotecario que decía que no existía el Necronomicon. Sin embargo, si tú hablas de Abdul al-Shared, es un nombre, obviamente, bueno, pues es un nombre impronunciable. Abdul al-Shared es un hombre que vivió para platicar su existencia 700 años antes de Cristo. ¿Cómo puede ser que un hombre escribiera tanto? Pues sí, entre testimonios, entre cosas que tú y yo no podemos imaginar, este libro fue concluido, pero este libro contiene alusiones mágicas, invocaciones demoníacas. Te habla de historias de un hombre que estuvo 10 años asilado en el desierto contando cosas que veía. Para muchos lectores simplemente la afición o la necesidad de conocer ese libro los ha llevado a investigar y lo que se sabe ahora es que este libro podría provocar locura o muerte a quien lo tocara. Pero si tú ves sus partes, su figura, es inentendible, porque trae una forma descrita en donde podrías encontrarte imágenes bastante lúgubres, algo realmente tenebroso entre cadáveres, entre, por ejemplo, un pulpo con grandes tentáculos, junto a un cráneo, junto a jeroglíficos. Imagínate que estás escribiendo un libro y que de pronto todo lo tienes que escribir en él. Y escribes tanto en él, que de hecho escribes en sus laterales, o escribes al lado, o escribes en medio, escribes en todos lados, escribes en su pasta, escribes en todo lo que puedes, porque lo que quieres hacer es escribir todo lo humanamente posible, como lo que ves ahí. Y este Necronomicon que ya conocemos todos, como muchos y para muchos el libro de los muertos, habla precisamente de eso, de cómo invocar a los muertos. Está también conceptualizado como el libro de los muertos y así es como este libro ha hablado de ser el más antiguo del mundo, porque se dice que la persona que lo escribió tan ancestralmente acerca de los seres arcanos, de los más antiguos seres que habitaron en la tierra. Es decir, el libro es tan antiguo como la tierra misma. Y su pasta, su forma, su diseño, sus letras, cómo, con tinta, con carbono, en qué papel, en pergamino, en tela, es una mitología total, pero definitivamente para hablar con los muertos existe
el Necronomicon, y obviamente bastante oculto. Después del Necronomicon nos vamos a ir con el más polémico de todos los libros, y te diría el más polémico porque estamos hablando de un libro que teóricamente para poderlo cargar tú y yo tendríamos que portar un buen carrito. Y te lo digo de forma gráfica, es el libro más grande que existe en la Tierra. Es un libro que tiene un grosor de 87 centímetros, 22 centímetros de ancho. Es tanto como una caja. 87 por 47 centímetros es como una maleta. Pero además de eso, sus hojas son tan grandes, de 70 centímetros. Podríamos hablar de una página que además sería increíble porque es como si le dieras vuelta a un pergamino. Y después de ese pergamino otro y otro y otro y otro, todos plasmados con la letra de un hombre que le llamaban Hernán el Recluso. Este hombre, Hernán el Recluso, escribió este libro, y eso es lo más increíble, en una sola noche. Este enigmático Codex Gigas evidentemente trae muchos códigos, pero su lectura alude mucho a alguien, alude al demonio, alude al diablo, porque se platica que este hombre, Hernán el Recluso, hizo una invocación, la hizo dentro de un monasterio. Esa es otra parte que nos prende el foco de qué pudo haber estado pensando Hernán el Recluso, para invocar al diablo y pedirle de una vez por todas que le concediera la oportunidad de escribir un libro en el que narrara todas sus vivencias y todo lo que presenciaba y veía dentro de la tierra misma. Le fue concedido, pero a cambio el diablo le pidió una sola cosa: que no lo describiera, que no descifrara sus características, no en forma de fotografía, ni de descripción, ni de nada, simplemente aludiéndolo, mencionándolo en este gran Codex Gigas. Y así fue como en una sola noche este monje o presunto monje logró escribir un libro que incluye textos de la Biblia, curas, encantamientos, escritos de Flavio Josefo, etimologías de San Isidoro de Sevilla, un calendario, un listado de personas fallecidas e incluso un listado de personas por fallecer. Te estoy hablando de algo que podríamos considerar excéntrico. Un calendario, tratado sobre medicina de Constantino el Africano. Es un contenido extravagante. Este libro existe. La leyenda afirma que después de vender su alma al diablo, él sería capaz de realizar el libro en una sola noche dentro de un monasterio. Y le fue concedido. Así es, el Codex Gigas. El Grimorio de San Cipriano es otro de los contenidos que te tengo que platicar, porque la verdad es que resulta muy fantasioso el creer o saber que una persona pueda ser capaz de hacer todas estas figuras invocatorias o todo lo que se refiere a la alquimia, por ejemplo. ¿Quién más que un gran mago que vivió en el siglo XVI? Este mago San Cipriano viajó muchísimo. De hecho, dicen que viajaba de la India a Grecia, a Egipto. Y bueno, pues de esos viajes recopiló información, mucha información de lo que hacía, todo relacionado con la magia, porque le encantaba la magia. Él era un mago, pero después de tanto hacer magia, un día, una noche cualquiera, se levanta con la idea de decir: ya no soy, no más, y se convierte en un hombre cristiano, católico. Pero no solamente en un hombre católico, simplemente dejó de ser un mago y se convirtió en arzobispo, y después en sus portadas lo podemos ver con su túnica y con su aureola de santo, con su Cristo en mano, escribiendo y narrando cada uno de sus acontecimientos. Pero lo interesante de sus escritos es que dice él inclusive que puede invocar seres de otro mundo, que puede hacer un pacto con Satanás y que puede alejar a Satanás. De hecho, se dice que él mismo
tiene testimonios narrados en ese libro donde los propios musulmanes hacen invocaciones satánicas e inclusive habla de dónde se encuentran 174 tesoros, todos escondidos en Galicia. Es increíble lo que logró San Cipriano, sus conocimientos mágicos plasmados en un libro y al final de cuentas en 1849, a partir de una edición que se decía estaba sacado del manuscrito de un santo, se trataba de él, de San Cipriano. Se encuentran escritos en portugués, en castellano, y todos vienen con numerosos hechizos, conjuros, inclusive todos de ellos narran cómo hacer un pacto con Satanás. Pero muchos de estos todos se refiere a grandes imitaciones que se hicieron del libro de San Cipriano, de la versión original, porque estas carátulas que estás viendo aquí son precisamente de gente que quiso anclarse a la versión original de San Cipriano. Fue San Cipriano el que escribiera la versión original. Pero de este hechicero San Cipriano que se convirtió en santo, digamos así, nos tenemos que ir con uno muy especial. Y en este momento yo te voy a pedir que veas esta portada, porque de hecho esta portada, me voy a hacer un poquito para acá, para que la veas. Esta portada es una cosa increíble. Habla tristemente de un libro que a mí no me gustaría ni siquiera pensar que le dieran tanta difusión. Le dieron tanta difusión en la era medieval que este libro se convirtió en en el segundo libro más vendido después de la Biblia. Te estoy hablando del Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum fue considerado la Biblia de la Inquisición. Es triste, es muy cruel, cómo pues los inquisidores pudieran narrar un manual tan exacto y preciso en latín, de tal forma que este libro lo abrían exclusivamente para leerle su dictamen final a una mujer. Y quiero que te imagines a una mujer hincada que está dando plegarias por vivir, porque no la maten, porque no la atormenten. Pero después de leerle en latín frases que ella evidentemente no iba a entender, venía a su camino al juicio final. Y así sucedió tantas y tantas veces en Alemania, porque te estoy hablando de la Inquisición. Te estoy hablando del Malleus Maleficarum, que fue un libro que escribieron un par de dominicanos inquisidores. Fueron dos monjes dominicos. Se convirtió en un manual indispensable para la Inquisición en su lucha contra la brujería. En algún momento ya, por ahí de 1490, este libro se coloca como el libro prohibido. Pero tenía que llegar 1490 para que esto sucediera. Mientras tanto, antes de esas fechas, en plena Inquisición, ya había servido para matar, para torturar, para privar de la vida a muchas familias, porque no solamente eran mujeres, eran familias. Este diseño trae la forma explícita en la que se ejecutaban las torturas. Si tú ves en las imágenes podrás ver de forma gráfica cómo llevaban a las mujeres a la hoguera, a la horca, cómo las hacían confesar algo que tal vez no eran, cómo acusaban a la gente de herejía, a las mujeres de satanismo. Pero no solamente las llevaban a la hoguera, a muchas de ellas las torturaban, las violaban, las flagelaban. Una tortura total por parte de gente, digamos, ignorante, no lo sabemos. Pero estas frases se convirtieron en una lucha en favor de la Inquisición. El Malleus Maleficarum no solo afirma la existencia de las brujas, sino que ayudaba a identificarlas recogiendo ejemplos y anécdotas sobre la herejía, especialmente en zonas de Alemania. Este libro tiene su concepto muy alemán, porque obviamente habla de un funesto texto que dicho en alemán también tiene su nombre, se llama Hexenhammer, que habla precisamente del martillo de las brujas. Hexenhammer, el martillo de las brujas, escrito en 1486 y prohibido a la venta después de una década
después de haber matado una y otra vez, castigado a muchas familias. Y digo yo a muchas familias porque recordemos que la Inquisición no fue solamente llevar a una mujer a la hoguera. Cuando esas mujeres tenían hijos, evidentemente buscaban la forma de que quienes estuvieran en contra de ellos, de los inquisidores, también pasaban. Ya me regresé. Esta es la parte en donde yo te digo que estamos transmitiendo con muchísimo cariño y mostrándote las imágenes de lo que te podría encantar porque son los libros estrictamente prohibidos. Y esta es la parte también en la que yo quiero decirte que nos detengamos un poco, porque este escrito que estás viendo aquí se llama el Código de Copiale. Este Código de Copiale es realmente un agasajo para la vista. Si yo pudiera escribir en otra lengua o tú tal vez, nos encantaría tener este manuscrito maravilloso, pero evidentemente es un código, evidentemente indescifrable. El Código de Copiale es un manuscrito que consta de 75,000 caracteres escritos a mano, tiene 105 páginas, se encontró tras la Guerra Fría en la Academia Alemana de Ciencias de Berlín y de hecho por ahí fue escrito en 1760 y 1780. 1760, 1780, te estoy hablando del siglo XVIII. Pero mira, escúchame bien lo que te voy a contar. Esta secta, llamémosle así, que es una sociedad oculista secreta, tenía este código copiale para reclutar gente. Realmente lo poco que se logró descifrar de este código de copiale lo hicieron en abril del 2011 mediante ciertas técnicas de descifrar un código, alcanzaron a descifrar un párrafo porque lo demás resulta totalmente inentendible, el tipo de letra es maravilloso, pero lo único que se alcanza a descifrar, presta atención porque te puede dar risa. Imagínate que vas a recluir a una persona después de la Guerra Fría o mediante el tiempo que duró la Guerra Fría y entonces vas a recluir a alguien para que pertenezca a esta sociedad secreta oculista. Le pones un libro blanco enfrente y alrededor de esa mesa donde colocas el libro le pones todo lo relacionado a los ojos, un catalejos, un microscopio, unos binoculares, lo que tú quieras, todo lo que tú quieras relacionado a su vista. Y en esas hojas en blanco le pones cada uno de estos aparatos, después le lavas los ojos con un paño, tras tallarle los ojos hasta el cansancio, le depilas las cejas y después le pides que se tape un ojo y le muestras el escrito y lo haces que ejecute un juramento. Eso exactamente es lo que se logró descifrar del código de Copiale. ¿Cómo para recluir a una persona le haces tantas tonterías en los ojos para que después diga que está tratando de entender lo que dice una hoja en blanco? Pero al final de cuentas, en ese propio código venían las lecturas reales de lo que esa persona estaba jurando. Pero este código de Copiale resulta más que interesante precisamente por su escritura. Digamos que si yo practicara muy bien el alemán, ni siquiera los códigos vienen correctamente en alemán. Y después de este nos vamos a ir con un grimorio más. Esto que te estoy mostrando aquí, obviamente vamos a quitarnos otra vez, son las imágenes de un papa. Lo que te estoy mostrando es exactamente lo que sería la estirpe del Papa Honorio. Aquí está. El Papa Honorio fue un hombre, obviamente si te estoy diciendo papa es porque te estoy diciendo de alguien que pertenece a la Iglesia Católica. ¿Cómo puede un papa escribir una cosa de estas? ¿Cómo puede la Iglesia desentenderse de la existencia del Papa Honorio si sabemos que el Papa Honorio está escrito en la historia del papado? Alguien que se ostenta de sentarse en una silla papal, como lo describe claramente la imagen anterior, es precisamente porque estuvo ahí, pero la Iglesia ya no lo quiere reconocer, porque este hombre estuvo practicando hechicería y magia negra. Tiene un escrito que se llama así, el Grimorio de Papa Honorio.
En ese grimorio este hombre practica magia negra y va persiguiendo a los practicantes de la magia blanca. De hecho, se dice que anduvo siempre detrás de un grupo de gente albigenense, que obviamente era gente que pues trataba de practicar la magia blanca con la espiritualidad y esas cosas que conocemos de la magia blanca. Y fue tras estos albigenenses en la cruzada contra los cátaros. Se sabe que los cátaros son practicantes de algún tipo de magia blanca. Pero este hombre escribe esto que después es llamado la llave de Salomón. Este grimorio se conoce después y ya muy popularmente como la llave de Salomón. Esto sucede en el siglo III. Los autores católicos se empeñan en decir que no existía, que no es cierto, pero lo que sí tenemos como evidencia es que este grimorio del Papa Honorio hizo invocaciones a la magia negra. Pero lo más cruel o lo más extraño de este grimorio es que evidencia que si un hombre no quiere pertenecer a la iglesia o se desconoce su participación en la iglesia como papa, ¿cómo es que todos los escritos que hacen invocaciones ahí tienen un escrito muy relacionado a la liturgia católica? Es decir, las mismas palabras que se emplean en una liturgia cristiana, este hombre las empleaba, pero para hacer magia oscura, magia negra. Pero por descaro propio además, lo escribe en un grimorio, por eso se llama así. El grimorio de Papa Honorio o tal vez la llave de Salomón. Es una autoría muy vana y de hecho quiero leerte el conjuro que el propio Papa Grimorio dice en uno de los fragmentos de su grimorio. Yo os conjuro y ordeno espíritus todos, tantos como vosotros fuereis, ausentes o presentes, para que aceptéis y acojáis favorablemente este grimorio y en cuanto él se contiene, a fin de que cuantas veces lo lea con la intención de evocaros, os presentéis sin demora bajo hermosa apariencia humana y sin poner reparos ni exigencia alguna. ¿No sería esa apariencia humana la propia iglesia? Bueno, al final de cuentas, esa evocación que hizo Honorio III obedece a que quería definitivamente que a su libro le fuera muy bien y a poder ejecutar su magia oscura, su magia negra. Nos vamos a ir a la cuenta regresiva con un texto que te puede atacar de la risa, porque si bien lo que ves es el rostro de Arquímedes, o lo que la ciencia cree que pudo ser Arquímedes. Pero ¿qué sucede si Arquímedes empieza a escribir sobre un libro, sobre un pergamino que es un libro, porque es el material de pergamino plasmado en un libro, pero él utilizaba ese mismo libro, ese mismo pergamino constante para escribir y borrar. Y todo lo que escribía lo volvía a borrar para volver a escribir. A partir de ahí se le conoce a este libro como el Palimpsesto de Arquímedes. Este libro lleva ese nombre porque en algún momento hay una justificante por parte de un monje en Jerusalén que determinó que desde hacía 3 siglos ya existía esa fórmula que le recomendaban a los científicos lo pudiera hacer, que agarraran un libro y escribieran y borraran para poder utilizar el pergamino como debería de ser. Para poder borrar un pergamino hay que tallarlo cuantas veces sea necesario para borrar lo que anteriormente se ha escrito. Y así es como Arquímedes lo hacía. Este libro fue borrado tantas y tantas veces que llegó un momento en que las hojas fueron partidas a la mitad y fue muy difícil descifrar lo que posteriormente se intentara con rayo láser, con luces ultravioleta y con todo lo que concierne a la tecnología para poder entender qué había escrito Arquímedes en ese palimpsesto. Se trata de una copia de parte de la obra de Arquímedes recopilada desde el siglo X por un escriba anónimo que obviamente hablaba de que para poder crear un palimpsesto se debe
raspar el pergamino de forma en que se elimine el texto original, y esa es la forma en la que adquiere ese nombre. Lo peculiar de este pergamino es que en algún momento el manuscrito reciclado pues fue utilizado tantas veces que obtuvo esta imagen que tú ves. Las hojas fueron dobladas a la mitad de tanto ser reutilizadas para transcribir un texto litúrgico, de tal manera que cada página del texto original de Arquímedes quedó partida en dos. En 1998 hicieron inversión científica y lograron un resultado maravilloso. Obtuvieron textos que son la evidencia de que Arquímedes trabajaba con aproximaciones y cálculos como la matemática combinatoria, formulaciones muy avanzadas para su tiempo. Entre ellas estamos hablando de un tratado sobre los cuerpos flotantes. Además, la primera copia que ha sobrevivido desde la antigüedad incluye la teoría de los cuerpos mecánicos. Se habla inclusive de que hay escritos que hablaban de Aristóteles. En este manuscrito hay muchísimos textos, como un discurso de Hipérides y comentarios sobre la obra de Aristóteles, como ya te lo mencionaba, cosas muy increíbles que se guardan en este palimpsesto, y que obviamente es hasta cómico pensar que se pudiera estar tratando de borrar y escribir por instrucción. Yo creo que si hubiéramos existido tú y yo en esa época, le damos todo para que escriba lo que realmente es ahora una verdadera obra científica que nos ha ayudado. Pero esta imagen que estás viendo aquí, sinceramente yo te quiero pedir que hagas un énfasis igual que yo. Míralo y obsérvalo cuidadosamente, porque de aquí te voy a pedir que te imagines que vas a un cementerio. Y en este momento te voy a poner otra imagen. Imagínate que vas a un cementerio y evidentemente encuentras el silencio. Y todo cuanto está en ese cementerio es absoluto silencio. Obviamente porque es Tierra Santa. Pero de pronto, en vez del silencio, del respeto que hay en un cementerio, lo que empiezas a escuchar es ruido debajo de las tumbas. Pero no cualquier ruido, empiezas a escuchar cómo mastican los muertos. Los muertos mastican como cerdos, dice este libro. De hecho, el nombre de este libro es Masticatione Mortuorum in Tumulis. Masticatione Mortuorum in Tumulis en latín significa los muertos que mastican en sus tumbas, y alude al vampirismo. En este libro se alude a la existencia de los vampiros, y esto resulta ser técnicamente un manual de cómo impedir que los seres que chupan sangre y comen gente queden aniquilados. Porque si sobreviven tendrás que aniquilarlos tal y como se ve en la imagen. El Masticatione Mortuorum in Tumulis, la masticación de los muertos en sus tumbas, es una obra escrita por el filósofo y pastor luterano Michael Rand. Escucha, en 1725. Esto sucede entre 1725 y 1728, porque sucede que un autor, bueno, el autor de este libro investiga un caso de vampirismo en Hungría. Mientras habla con los muertos, trata de sujetarlos, porque muchos de ellos están devorando entre sí, y él escucha cómo el mismo Satán se pasea por los cementerios, que según él, si Satán se pasea por los cementerios es porque no hay Tierra Santa. Esta ya es una creencia muy extendida en Alemania, porque se cree que es una costumbre que los muertos mastiquen en sus tumbas. El manual evoca a que definitivamente se les entierre una estaca en el corazón. Surgen las costumbres de enterrar los muertos al revés, poner monedas de plata en sus ojos, piedras en la boca, o incluso clavar alguna estaca en el pecho para que el muerto no se vuelva a levantar. Todo este libro, todo este legendario Masticatione
Mortuorum in Tumulis se refiere a la existencia de los zombies y vampiros, pero en el siglo XVIII. Así de enigmático y así de lleno de suspenso. Y después de este nos vamos a ir con el Emegetón, que realmente es un libro bastante fuerte, enigmático también, y lleno de misterios. Y te estoy hablando de la clavícula de Salomón, lo que sería la llave de Salomón. Este libro se refiere un tanto a la demonología. En el siglo XVII, uno de los libros más importantes de la cristiandad. Describe conjuros, oraciones, fabricación de pócimas y elementos para rituales satánicos. El propósito es invocar a determinados espíritus con el fin de cumplir órdenes de quien los invoca. Es decir, una especie como de invocación de exorcismo o algo así. Pero la lectura es tan propia, obviamente, tallada en jeroglíficos y en algo que tú no tan fácil podrías describir. Pero se le considera el emegetón o clavícula de Salomonis, es decir, la llave menor de Salomón. Y de este nos tenemos que ir con uno de los libros que yo particularmente le tengo mucha apreciación, porque ¿cómo podría un libro ser escrito en tantas hojas, pero con unos símbolos tan indescifrables? Te estoy hablando del Codex Rohonsi. Este códex es un código que dicen fue escrito en dacio. De acuerdo a los fundadores de la Biblioteca Nacional de Budapest, su origen es muy incierto, solo se sabe que viene de 1838. A pesar de haberse realizado cientos de estudios, algunos romanos, austriacos, húngaros, nadie a conclusión ha podido descifrar lo que este código Rohonsi dice. Solamente se ven algunos detalles que describen a una Venecia del siglo XV, pero está tan revuelto en sí que también trae algunos escritos que datan del siglo XVI o del siglo XIX. Algunos dicen que se escribió en dacio, pero es tan indescifrable que además, ¿cómo pudo alguien escribir 448 páginas continuas con esta letra que estás viendo tú y que afortunado o desafortunadamente sí es un agasajo visual porque trae imágenes que describen el movimiento humano, pero pues no son descifrables? Lo único que se sabe es que aparecen símbolos que aparecen en cualquier parte, como la cruz, la media luna y la esvástica. Eso hace que este sea un libro tan enigmático. Y de ahí ya en la cuenta regresiva vamos a ver uno de los libros más encriptados, que de hecho se llama así, esteganografía. Y se llama así por el tipo de escritura. De hecho, se habla de un tritemio. Las obras de este libro hablan del abate de Tritemius, conocido como Johann von de Heidelberg, o simplemente el tritemio, un monje alemán, erudito, hechicero, maestro de alquimia. Hablar de alquimia es hablar de esoterismo, hablar de cosas que nos encantan a todos y que casi todos los que practican esoterismo tienen fórmulas básicas para hablar de la espiritualidad y de cosas muy pegadas a las cosas puras y no tan vanas. Pero en este caso, esteganografía te dice cómo invocar a los fantasmas, pero con sustancias químicas. Eso es lo que hace la diferencia. Imagínate que escribes en las paredes, pero al evocar a los fantasmas, arroja sustancias químicas, ciertas pócimas preparadas para poderte comunicar con los seres del más allá. Eso es lo que hace que esteganografía tenga un misterio y obviamente sea un libro muy aludido, muy proclamado, pero muy enigmático. Y obviamente ya te decía yo, en la cuenta regresiva tenemos un libro más que yo francamente creo que hablar de conceptos religiosos es muy complicado. Pero este libro, Las estancias del Disayan, es también algo muy
paradójico. Este libro dicen que es muy antiguo, pero lo enigmático de este libro es que no hay fecha. Se sabe que es muy antiguo, pero nadie ha podido encontrar datos precisos. Lo que sí se sabe es que en este libro se platica de las 4 razas que tuvieron origen en la humanidad. La raza Lemuria, la raza Atlantes, y nosotros seríamos la 5ª raza, que sería la raza humana. Pero antes de esto viene la primera raza, que se encontraba formada por individuos etéreos que habitaban el planeta Venus. La segunda raza está constituida por seres humanoides de baja capacidad intelectual, mientras que la tercera raza está compuesta por habitantes de Lemuria, la 4ª de los Atlantes, y nosotros seríamos la 5ª. Y obviamente estás viendo en evidencia la imagen de una mujer que todos admiramos y que convierte su libro en un material único. Entra dentro de los libros indescifrables, porque para poder saber lo que contiene este libro, primero que nada tendríamos que dejar pasar más de 100 años para poder exhumarlo. Te estoy hablando del libro de Marie Curie. Los escritos de Marie Curie, que la verdad es que son, pues para todos aquellos que tenemos la curiosidad, habla de fórmulas, obviamente que la llevaron a ganar el Premio Nobel de Química, el Premio Nobel de Física en su momento, pero que tristemente le costaron la vida. El libro y los escritos de Marie Curie, para cualquiera que tuviera la curiosidad de tocarlo, evidentemente la llevaron a la muerte, y cualquiera de todos podríamos caer en ella. Así que dentro de 100 años, si es posible, si alguien sabe cómo eliminar el contenido de tanta radioactividad, podría saber lo que esta gran científica premio Nobel le quiso decir a la humanidad. Obviamente aportó demasiado, y no por ello pues es una de las mujeres más icónicas, y además la primera mujer en ganar un premio Nobel. Ese libro es uno de los libros intocables, no por ahora y tal vez no por muchísimo tiempo más. Y ya este último, con el que yo, la verdad es que sí siento que este libro es bastante interesante. Lo dejé hasta el final porque es un libro que te podría matar. Este libro, y es lo único que te puedo mostrar porque es lo único que hay, se llama Shadows from the Wall of Death. Shadows from the Wall of Death es el libro que tan solo de tocarlo puedes morir. ¿Por qué? Porque este libro está hecho con arsénico. Cada hoja tiene arsénico. Cuando pensamos en libros venenosos, nunca nos imaginamos que podríamos encontrar algo así. Este Shadows from the Walls of Death fue impreso en 1874. Obviamente no hay mucho que mostrar porque nadie lo puede abrir. Bueno, obviamente nadie podría contar su contenido porque moriría técnicamente al instante. Este libro fue impreso en 1874 y es una obra de Robert M. Kedzie, un cirujano de la Unión durante la Guerra Civil Americana. Fue luego profesor de química. Cuando llegó a servir a la Junta de Salud de Michigan en 1870, se propuso crear conciencia sobre los peligros del papel tapiz pigmentando un libro con arsénico. Aunque es una toxina letal, el arsénico se podía mezclar con cobre y convertirse en hermosas pinturas y pigmentos que ya se usaban en los tapices. Sin embargo, a este hombre se le ocurrió escribir un libro. ¿Qué decía el libro? ¿Qué nos trataba de contar? ¿Por qué el título? ¿Por qué las sombras de la muerte en los muros? ¿Por qué? ¿De qué hablaba? ¿De los fantasmas? ¿De algo que él había vivido en el siglo XVIII, ya casi para el siglo XIX? Es un enigma, obviamente. Se dice que hay 4 copias de este libro, muy ocultas afortunadamente, y se dice obviamente que nadie puede tocarlos, que están tan ocultos como deben de estar, donde deben de estar, y esas 4 copias obviamente no podrán ser tocadas. De 100 que hizo, obviamente cómo sobrevivió para hacerlas, pues también es un enigma y también es una gran interrogante. Y bien, pues esta es la última lectura que yo te doy de estos que son los libros que no se deben, que no se pueden leer,
que muchos de ellos quedarán plasmados como libros ancestrales y obviamente aludiendo temas tan insólitos como el vampirismo, obviamente el ocultismo, el exorcismo y tantas cosas como las invocaciones demoníacas, los alquimistas y los obispos y tanta gente involucrada en estos libros que dejó plasmada su idea o tal vez sus deseos de dar a conocer sus vivencias. En fin, yo soy Cristina Vargas y ojalá que me des like. Te agradezco y ya nos veremos para la siguiente con otro tema más. Y suscríbete.